Hola, buenas tardes. Soy Evelyn Montserrat Zaval Almazán del equipo 22 y hoy vengo a hablar un poquito sobre lo que es el desgarro, que es lo que es nuestra patología. En específico tenemos un desgarro tipo 2 en los isquiotibiales. Esta es una lesión muscular de gravedad moderada. Esta lesión implica una ruptura parcial de las fibras musculares del grupo posterior de parte del muslo. Esto conlleva lo que es el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Esta lesión suele presentarse cuando el músculo es sometido a una contracción intensa o un estiramiento excesivo, lo que esto nos provoca dolor, inflamación, debilidad muscular y dificultad para mover lo que es la pierna o incluso el caminar con normalidad se dificulta. También esta lesión afecta principalmente lo que es a deportistas, especialmente en deportes que implican lo que es el sprint y cambios rápidos de dirección. Algunos ejemplos de deportes podría ser lo que es el fútbol, atletismo, bádminton, baloncesto, tenis, entre otros. También esto puede llegarse a afectar en personas, individuos, atletas que antes de un entrenamiento, antes de una competencia, llevan un mal calentamiento o ni siquiera calientan. También porque tienen poca flexibilidad o desequilibrios musculares. Esto también puede presentarse en personas activas o trabajadores que realizan esfuerzos físicos intensos en sus trabajos. Y esto sería todo. Hola, buenos días. Mi nombre es Jair Alejandro Vázquez Preciado y les voy a hablar sobre la lesión que nos tocó de la evidencia 2, que es un desgarro isquiotibial. Me toca hablar sobre el ejemplo de las lesiones que suele ocurrir durante la práctica deportiva. Este suele suceder especialmente en lo que es al correr a máxima velocidad por la tensión que se suele generar en el músculo, ya que no la suele soportar y suele ocurrir. También es muy frecuente al momento de saltar o frenar de manera muy brusca, ya que esto mismo genera la tensión, que es lo que el músculo no llega a soportar y lo rompe. También se generan lo que es movimientos muy explosivos o lo que son cambios de dirección, ya que cambia de manera bruscamente el músculo. Y por decir, también suele suceder que es donde durante estiramientos excesivos o un movimiento mal ejecutado, pero son menos comunes que los otros anteriormente mencionados. Y también en actividades laborales, a la vida diaria que impliquen lo que es levantar un peso muy pesado, por así decirlo, y movimientos repentinos en la pierna. Esto llega a tener una relevancia, un impacto social. L- En sí la lesión es impacto social y funcional, ya que es más que nada la limitación para llegar a caminar en muchos casos. El correr o el simplemente mover la pierna suele ser un problema, ya que el isquiotibial es una gran parte de la pierna. Y te puedo decir también, deportivamente hablando, tiene una gran disminución de la fuerza en la pierna afectada, ya que va a tardar tiempo en recuperarse, lo que es posiblemente pierda juegos de temporada o la temporada en algunos casos. Y por decir, a veces también es el tener dolor constante en esta misma pierna que te afecta el día a día. Y por decir, también es lo que les comentaba, la incapacidad de entrenamientos, el estar al corriente y llegar a perder el avance que estabas teniendo en el día a día. Y sería toda mi parte. El desgarro grado 2 de isquiotibiales se produce cuando existe una ruptura parcial de las fibras musculares, generalmente como consecuencia de una sobrecarga o de un movimiento brusco que excede la capacidad del músculo para soportar tensión. Esta lesión es frecuente en personas que realizan actividades deportivas o ejercicios de alta intensidad, específicamente aquellos que implican carreras rápidas, saltos, cambios de dirección o frenados repentinos. Uno de los principales factores causales es el estiramiento excesivo del músculo durante la activación física. Cuando el isquiotibial se alarga de forma repentina mientras intenta contraerse, puede generar una lesión en las fibras musculares. Esto suele ocurrir en movimientos explosivos, como el sprint o el patear,
donde los músculos pues, trabajan intensamente para controlar la pierna. Otro factor importante es la falta de calentamiento adecuado antes del ejercicio. Si el músculo no se prepara correctamente, pues su elasticidad disminuye y aumenta el riesgo de sufrir una ruptura. De igual manera, la fatiga muscular juega un papel relevante, ya que cuando el músculo está cansado, pierde fuerza y capacidad de respuesta, lo que facilita la aparición de pues, lesiones también. También pueden influir los desequilibrios musculares, especialmente cuando existe mayor fuerza en el cuádriceps en comparación con los isquiotibiales, generando una tensión excesiva sobre la parte posterior del muslo. Además, antecedentes de lesiones previas en esta región aumenta el riesgo de recaída, ya que el tejido cicatrizado puede presentar una menor resistencia y mayor susceptibilidad a un nuevo desgarro. Sería todo. La etiología del desgarro de isquiotibiales grado 2 se relaciona principalmente con la sobrecarga muscular y los movimientos explosivos. Esta lesión ocurre cuando las fibras musculares de los isquiotibiales se estiran más allá de su capacidad, provocando una ruptura parcial del músculo. Entre las principales causas se encuentran las contracciones excéntricas intensas, como las que ocurren durante carreras rápidas, saltos o cambios bruscos de dirección. También influyen factores como la falta de calentamiento, la fatiga muscular y la mala flexibilidad, ya que disminuyen la capacidad del músculo para soportar tensión. Además, los desequilibrios musculares entre cuádriceps o isquiotibiales, el sobreentrenamiento y una técnica inadecuada al realizar ejercicio aumentan el riesgo de lesión. Los antecedentes de lesiones previas también representan un factor importante, debido a que el músculo puede quedar más vulnerable a nuevos desgarros. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Alfredo Villanueva Villarreal y voy a hablar sobre el desarrollo de segundo grado de isquiotibiales. Relación con signos. Clínicamente se relaciona con dolor localizado que aumenta a la palpación y cuando el paciente contrae el músculo contra resistencia, aparecen inflamación y hematomas por daño de pequeños vasos. Además, se observa disminución de la fuerza y restricción del rango de movimiento. Es común que el paciente adopte una postura de flexión leve y una marcha atálgica para aliviar la tensión. Los síntomas típicos incluyen un dolor súbito en el parte posterior del muslo, frecuentemente descrito como un tirón o chasquido durante el sprint o cambio de dirección. A la palpación de dolor puede ser intenso, realiza contracción y resistencia. eh, Funcionalmente en el paciente suele presentar debilidad y dificultad para correr o subir escaleras. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor Eduardo Zaragoza Mesa. En esta ocasión voy a presentarles mi parte del producto integrador, del cual vamos a estar hablando sobre un desgarro grado 2 de los isquiotibiales, con una ruptura parcial en las fibras del grupo posterior del muslo. Los músculos que pueden estar involucrados en este tema son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Esta patología ocurre por una contracción o un estiramiento brusco. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos que en la inspección suele observarse un edema y a las 24 o 48 horas se presenta equimosis por el hematoma. A la palpación se identifica un punto doloroso, a veces con defecto palpable. Existe una resistencia protectora al estiramiento. En las pruebas funcionales encontramos fuerza disminuida y limitación del ROM, además de una marcha antálgica que puede provocar compensaciones. Hola, ahora yo soy Iván Villarreal y yo les voy a explicar sobre la descripción del mecanismo
fisiopatológico de la lesión, que en este caso es el desgarro de grado 2. Este inicia con una contracción excéntrica, brusca o un estiramiento explosivo que supera la capacidad de la intensidad de las distensiones de la fibra. Esto ocurre por una ruptura fibrilar, que es la destrucción parcial de los miocitos en el bíceps femoral o en el semitendinoso. También hay un daño vascular, que viene siendo la ruptura de los capilares, que genera la extracción sanguínea y formación de los hematomas, que vienen siendo los moretones que se presentan a la hora de haber un desgarro, sobre todo de un grado 2. La inhibición motora, que esta es la activación de nociceptores que provocan dolor intenso y la pérdida de fuerza contráctil. Mientras mayor sea el grado, es un mayor pérdida de la fuerza contráctil. En este caso es un grado 2. También voy a hablar sobre el proceso de cicatrización, que consta de 3 fases. La fase inflamatoria, que es del primero al quinto día. Aquí es donde hay una migración de macrófagos y es donde se hace un control del edema. Y aquí, pues como su propio nombre lo dice, empieza un proceso de inflamación. Después tenemos la fase de proliferación, que en esta fase es entre la segunda y la tercera semana, y aquí es la activación de células satélites y síntesis de colágeno inmaduro de tipo 3 para restaurar la continuidad de las fibras musculares. Y por último, la fase de remodelación, que es ya cuando una vez que maduraron el colágeno de tipo 1, se alinea con las líneas de carga para evitar una fibrosis inelástica y así evitar otro tipo de desgarro en un futuro. Hola, mi nombre es Stephanie Michel y yo voy a hablar sobre la relevancia en el ámbito de la fisioterapia. Esto radica en la importancia de una rehabilitación adecuada para el tratamiento del desgarro del grado 2 de los isquiotibiales. La fisioterapia nos ayuda a disminuir el dolor, la inflamación, recuperar la movilidad y la fuerza muscular. Además, esto nos ayuda a prevenir unas recaídas mediante ejercicios progresivos y las técnicas terapéuticas adecuadas, ya sea pues una persona que tiene una vida un poquito más sedentaria, un atleta, un futbolista o cosas así.